Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Kerem Bürsin vuelve a estar en el centro de la tormenta. Todo por una advertencia que Hande Erçel le hizo en privado, y que, al parecer, él decidió ignorar. El resultado, su actual novia, al enterarse de lo ocurrido, no pudo contener las lágrimas y terminó rompiendo en llanto frente a sus amigos. Lo que pasó después dejó a todos impactados. Todo comenzó hace unas semanas, cuando Hande Erçel y Kerem coincidieron en un evento benéfico en Estambul. Según varios testigos, la tensión entre ambos era palpable. Aunque intentaron mostrarse cordiales frente a las cámaras, las miradas y los silencios hablaron por sí solos. Al finalizar el evento, Hande se acercó a Kerem y, según una fuente cercana, le dijo en voz baja: Kerem, cuida lo que dices y a quién se lo dices. No todo el mundo tiene buenas intenciones. Esa frase, aparentemente inofensiva, marcó el inicio de un nuevo conflicto. Kerem, fiel a su estilo relajado, no le dio demasiada importancia. Incluso, según algunos amigos, lo comentó de manera ligera en una reunión privada. Sin embargo, alguien grabó parte de esa conversación y el audio terminó filtrándose en las redes. En el audio, se escucha a Kerem diciendo con tono de broma: Hande todavía cree que puede decirme qué hacer. Pero ese tiempo ya pasó. La grabación se volvió viral en cuestión de horas, y las reacciones no tardaron en llegar. La más afectada por todo esto fue su actual novia, quien, al escuchar esas palabras, se sintió profundamente dolida. Personas cercanas a la pareja aseguran que ella rompió en llanto y exclamó: ¿por qué sigue hablando de ella? Pensé que esa historia ya estaba enterrada. Esa noche, según testigos, la joven abandonó el lugar entre lágrimas mientras Kerem intentaba detenerla sin éxito. No es lo que parece, le dijo, pero ya era demasiado tarde. Las imágenes del momento circularon por internet y los fans comenzaron a especular sobre una posible ruptura. Desde entonces, Kerem ha evitado hacer declaraciones públicas. No obstante, fuentes cercanas aseguran que se siente frustrado por la situación. No quise herir a nadie, simplemente fue una conversación entre amigos, habría dicho el actor en confianza. Pero los seguidores de Hande Erçel no lo perdonaron tan fácilmente. Muchos interpretaron sus palabras como una falta de respeto hacia la actriz, quien siempre se ha mantenido al margen de las polémicas. Por su parte, Hande optó por el silencio, aunque en sus redes publicó una historia con una frase que encendió las redes: el silencio también es una respuesta. Sus fans interpretaron el mensaje como una indirecta clara hacia Kerem. Mientras tanto, la actual pareja del actor decidió alejarse temporalmente y no asistir a varios eventos a los que estaban invitados juntos. La prensa turca asegura que el distanciamiento es real y que la relación atraviesa su peor momento. Días después, las cosas se complicaron aún más. En medio de la tormenta mediática, Kerem fue visto solo en un café de Bebek, donde, según testigos, parecía distraído y con semblante preocupado. Un periodista que se encontraba en el lugar se acercó a preguntarle si la ruptura con su novia era definitiva. Kerem, con una leve sonrisa melancólica, respondió: a veces uno intenta hacer lo correcto, pero las palabras se malinterpretan. No todo es como parece. Esa breve declaración bastó para que los medios la interpretaran como una confirmación indirecta de los rumores. Mientras tanto, Hande Erçel continuó con su agenda profesional, pero su entorno asegura que no quedó indiferente ante lo ocurrido. Hande no busca conflictos, pero tampoco le gusta que jueguen con su nombre. Lo que más le molesta es que todavía la mencionen como si su historia con Kerem no hubiera terminado, comentó una fuente cercana a la actriz. Incluso se dice que rechazó una propuesta para protagonizar una campaña junto a Kerem, precisamente para evitar nuevos malentendidos. Sin embargo, la historia dio un nuevo giro cuando en un programa de televisión se filtró un supuesto mensaje que Kerem habría enviado a Hande tras el escándalo. El mensaje, según los periodistas, decía: lamento si mis palabras te incomodaron.
Nunca fue mi intención faltarte al respeto. Hay cosas que todavía no logro cerrar. Aunque la veracidad del mensaje no fue confirmada, bastó para que las redes sociales explotaran. Los fans comenzaron a preguntarse si aún quedaban sentimientos entre ellos. Kerem siempre ha sido un hombre impulsivo, actúa con el corazón, afirmó un amigo del actor en una entrevista reciente. Cuando se dio cuenta de que sus palabras habían herido a dos personas importantes en su vida, se sintió realmente mal. Pero ya era demasiado tarde para borrar lo que se había dicho. Los medios turcos comenzaron a seguir cada paso de ambos actores. Cualquier gesto, publicación o aparición pública se analizaba con lupa. Hande fue vista en compañía de sus amigas más cercanas, quienes, según los testigos, intentaban animarla. Ella es fuerte, pero hay heridas que tardan en cerrar, comentó una de ellas. Por otro lado, Kerem decidió tomarse unos días de descanso fuera de Estambul, buscando, según sus propias palabras, reconectarse consigo mismo. En una entrevista reciente, el actor declaró: "No quiero que nadie sufra por mi culpa. He aprendido que a veces el silencio es más sabio que la respuesta inmediata". Sus palabras fueron interpretadas como un intento de reconciliación emocional, no necesariamente amorosa, sino con su propio pasado. Pero la prensa no tardó en lanzar una nueva teoría, que Hande y Kerem habían vuelto a comunicarse en secreto. Los rumores aumentaron cuando una fan aseguró haberlos visto intercambiando miradas en un evento de moda en Ñanta. Se saludaron con la mirada, fue breve pero intenso, afirmó la testigo. Por su parte, la actual novia de Kerem, según fuentes cercanas, no tomó bien esta nueva ola de rumores. Decidió eliminar varias fotos de ambos en redes sociales y dejó de seguirlo por unas horas, lo que fue interpretado por los fans como una señal de ruptura definitiva. Días después, volvió a seguirlo, pero los seguidores notaron que el tono entre ambos ya no era el mismo. Los programas de entretenimiento dedicaron horas a analizar la situación. Algunos panelistas aseguraron que Kerem sigue atrapado entre el pasado y el presente, mientras otros defendieron su derecho a mantener una relación cordial con Hande. Sin embargo, la opinión pública sigue dividida. Kerem no sabe cerrar ciclos, escribió un fan en Twitter. Hande merece paz, no más dramas, respondió otro. Lo cierto es que, pese a las polémicas, la conexión entre ambos actores parece resistir el paso del tiempo. En una reciente entrevista, cuando le preguntaron a Hande si volvería a trabajar con Kerem, ella respondió con una sonrisa enigmática: "Nunca digas nunca". Esa frase encendió nuevamente la esperanza entre sus seguidores, quienes sueñan con verlos juntos otra vez, aunque sea solo en la pantalla. Mientras tanto, Kerem continúa en silencio, concentrado en sus nuevos proyectos y evitando declaraciones directas sobre su vida sentimental. Sin embargo, según una fuente del entorno del actor, cada vez que alguien menciona el nombre de Hande, su mirada cambia. Tal vez ya no estén juntos, pero algo en él todavía la recuerda. Y así, una vez más, el destino parece jugar con ellos, entre el amor, el orgullo y las segundas oportunidades. ¿Será este el capítulo final o el inicio de una nueva historia entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Solo el tiempo, y sus corazones, lo dirán. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? ¿Crees que Kerem y Hande aún tienen algo sin resolver? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos videos llenos de exclusivas y noticias del mundo turco que tanto te gusta.